Buenas noches, bienvenidos a Día 1. Alejandra, muy buenas noches. Ray, ¿cómo te va? Buenas noches. Paco, muy buenas noches. Ray, Alejandra. Esta noche tenemos con nosotros a un experto en materia de competencia, uno de los más importantes conocedores de este tema en este país. Juan Pardiñas, encantado que estés con nosotros. Qué amable, Raimundo, muchísimas gracias. Dinos una cosa, ¿estamos mejor o peor que hace un año? Pues mira, yo por mi línea de trabajo tengo que ser un optimista crónico. Pues estamos muy mal. No, vamos para mejor. En algunas cosas los retos son evidentes. Yo creo que el primer problema, la competitividad del país, es la crisis de seguridad pública. O sea, sí tiene un impacto en las decisiones de inversión, en las posibilidades de crecimiento y generación de riqueza en el país. ¿Cómo se mide eso, Juan? Es difícil medirlo y puede haber muchas métricas para hacerlo. Uno, por ejemplo, es lo que los mexicanos invertimos en seguros. Lo que los mexicanos que hayan sido víctimas del crimen organizado, sea la riqueza que se ha trasladado de la economía formal, de la economía que paga impuestos, a la economía, no me atrevo a decir ya informal, a la economía puramente criminal, sería otro tanto. O sea, lo que pagan por los rescates, digamos. Pues rescates, robos, pérdidas, los costos adicionales de seguridad para montar una empresa en el país, ya sea desde un automóvil blindado o Guaruras. Subirle un metro más a la barda de la fábrica, el costo del seguro de transportar determinada materia prima del lugar donde se produce al lugar donde está la fábrica. O sea, tenemos una especie de desventaja comparativa por la elevación de estos costos. Es un lastre y esos son los costos que más o menos podemos cuantificar. Pero ¿cómo podemos cuantificar las decisiones que hoy en los consejos de empresas en Mumbai, en Beijing, en Nueva York, en Londres, decidieron no invertir en México? Es algo sobre lo que estoy especulando plenamente, pero no me extrañaría que estuviera sucediendo debido a la situación de inseguridad. No hay como señales cruzadas. Totalmente, es una paradoja lo que hay está. algunas multinacionales que dicen, desvío mi inversión para otro lado, y hay otras multinacionales que dicen, me voy a México. Bueno, estaba el caso de Mexicana, este intento por comprar Mexicana, hasta donde entiendo llegó un momento donde el inversionista le decía, ¿y por qué México? Y decía, bueno, traen una crisis ahorita que va a durar seguro unos cuantos años, 4 o 5 años, pero ellos con una perspectiva de largo plazo decían, México dentro de 10 años es una maravilla. No, estamos viviendo lo que el Wall Street Journal definió hace unos meses como la paradoja mexicana. Efectivamente tenemos un problema de seguridad pública, pero estamos creciendo a un ritmo razonable. Todavía estamos lo que yo definiría como un rango de mediocridad en el desempeño económico, porque tenemos mucho potencial. 3-4% es nada, ¿no? Para lo que tiene el ser país, ¿no? El potencial del país. Pero, por ejemplo, estuve en Brasil la semana pasada y el titular del Correo Brasileiro era de que este trimestre Brasil creció 0%. Si no es por las exportaciones agroindustriales, hubiera decrecido en un contexto de una inflación 2 veces más alta que la mexicana. O sea, sí estamos en una posición privilegiada para enfrentar la situación de incertidumbre, o yo ya no diría que es de incertidumbre, ya hay la certidumbre de que va a estar bien complicado. Ahora, ¿no? quitemos esa variable porque no queremos hablar hoy de seguridad. Sí. Hoy esta hoy mes no. es de competitividad. Por hoy no. Entonces, Si las buenas si noticias. nos acotamos al tema, sacamos esta gran variable. ¿Qué está pasando con las otras variables? Educación, infraestructura, que define Tal vez voy a sacar otro tema creces del mediocre? cual no deberíamos, o no estaba planeado que habláramos. Yo creo que ahorita el principal lastre para la competitividad es la polarización política. La imposibilidad de lograr acuerdos en el Congreso. Para reformas, para iniciativas de todo tipo. Los antagonismos políticos. Quedamos que íbamos a hablar de competitividad. Pero, a ver, podemos circunscribirnos al tema. a ver, Juan, Entonces, una visión más general. si estás hablando de 2011, polarización política del 2011, el próximo año es elección presidencial. Bueno, la proyección en términos de polarización Es más dramática, ¿no? Digamos que es un contexto que se presta a la polarización. Ojalá
como sociedad, como clase política, hayamos aprendido algo del 2006. En buena medida, la polarización es resultado del proceso, desde el proceso de desafuero, que ya no vamos a entrar en esos detalles, pero ese clima de polarización hizo difícil y complicó la operación política en el Congreso para avanzar las reformas que nos hubieran permitido. ¿Y esa cómo la medimos? Perdón, si hubiera forma de medirla, ¿cómo la medimos? Es difícil, porque yo lo definiría como tenemos ciertos diseños institucionales, ciertas normas jurídicas que son un crimen contra la lógica, son atentados contra el sentido común. Entonces, ¿cómo lo medimos? Pues, por ejemplo, con la caída en la producción de Cantarell, con el riesgo que durante el próximo sexenio, el presidente que gobierna este país de 2012 a 2018, se pueda llegar a enfrentar a un escenario en el que México no tiene suficiente producción de petróleo para abastecer la demanda entonces, para mantener a su tres gobierno. consejeros electorales. o que nos tardamos 14 meses para 3 consejeros electorales. A ver, en este contexto, si tú tienes lo podrías llamar especie de gobierno paralizado o instituciones paralizadas en el sentido de que no puedes hacer reformas, que no puedes hacer las inversiones adecuadas, etcétera. ¿Hay algo que pueda hacer la sociedad? O sea, de alguna manera puedes como zafarte de eso, o ese 2% es hasta donde podemos llegar en la medida en que nuestras instituciones estén paralizadas por la polarización política y por la falta de acuerdo. Creo que se puede hacer mucho, y mucho de lo que se ha logrado y de ese crecimiento que tenemos actualmente, que ya lo quisiera un país como Brasil hoy en día o la mayoría de los países de Europa, se debe en buena medida por decisiones individuales, decisiones de empresarios que optan por arriesgar, por generar oportunidades de crecimiento económico, inversiones que se logran traer al país a pesar de condiciones inciertas y de mensajes contradictorios que podemos mandar en el contexto de la economía internacional. Eso es lo que está pasando y lo que está haciendo la sociedad y que está funcionando. El problema es que la clase política no está acompañando con reformas este proceso, y tenemos ahí literalmente una economía mixta, una economía muy integrada a nivel internacional, que puede competir bien en manufacturas, en fabricación de televisiones, por ejemplo, de plasma. Somos pues modelo internacional, pero en otras pues estamos todavía muy rezagados. Oye, y en ese mismo ámbito de lo que la sociedad puede hacer, una cosa es las restricciones del gobierno, pero tienes otro problema muy serio, que es la falta de bancarización. O sea, salía una nota hace unos días de que hay, creo que son 50 y tantos % de los municipios que no tiene bancos. Sí. ¿Cómo te afecta eso? Y no solo no tienen bancos, sino los municipios que sí tienen bancos, habrá que ver no solo la penetración bancaria, sino la disponibilidad de crédito para formar nuevas empresas, para pymes o para empresas medias o grandes que tiene el sistema financiero mexicano. Ahí, desgraciadamente, nuestros bancos no necesariamente funcionan como intermediarios financieros entre la gente que puede ahorrar y la gente que necesita crédito. Solo le prestan a los gobiernos. Le prestan a los gobiernos o empresas muy grandes, pero el modelo de negocios tradicional de un empresario mexicano en general prescinde del crédito bancario, que pues es realmente, ese sí es un gran milagro, una economía que más o menos funciona, en la que el crédito bancario no es la semilla o el catalizador del crecimiento económico. Pues no te habla de una enorme economía informal. Sí, es otro de los retos de economía informal, y realmente de una enorme creatividad desde el punto de vista de los empresarios, de a ver, esto me lo financio a través de los proveedores, esto pues trato de posponer pagos. A través de créditos cruzados, y después te llega Hacienda y te dice, bueno, ¿qué hiciste? Una gran capacidad empresarial ahí. Son los grandes retos. O sea, ¿qué sería de la economía del país si tuviéramos un sistema de intermediación financiera ahora, mucho más líquido? Déjame regresar al tema que Paco no quiere entrarle. Pero esto nos lleva directamente a problemas como el endeudamiento, el problema de Humberto Moreira en Coahuila, el problema que tuvo Michoacán y el problema de varios gobiernos donde Veracruz. Este tipo de problemas, ¿no? Esto contribuye a lo que tú mencionas de la polarización. En buena medida sí, y además contribuye a que la cantidad de ahorro nacional, la bolsa que como país tenemos para prestarle a la economía, pues una parte se le están llevando los gobiernos estatales y municipales. Sin embargo, estamos ahí en una posición bastante sana. Andamos como el crédito a estados y municipios anda por 3% del PIB.
Si lo comparamos con China, por ejemplo, están en 30. Si lo comparamos con Brasil, China genera unos Estados flujos. Unidos, sí, pero ya tienen un problema de endeudamiento municipal y tienen ahí una serie de moreiras chinos que si no pagan, el sistema financiero chino va a tener un problema. ¿Y en México no está pasando algo así también? Lo que pasa es que todavía el nivel de préstamos a estados y municipios no es muy alto. De hecho, la señal es que todavía habría margen para endeudarse. El problema es para qué se están endeudando, a dónde se fue el dinero. A mí lo que más me preocupa de lo que pasó en Coahuila no solo es la parte estrictamente ilegal de la falsificación de documentos, es qué se hizo con ese dinero. O sea, cómo un estado puede multiplicar 100 veces su deuda de 300 millones de pesos a 34 mil millones de pesos en 6 años. ¿Qué infraestructura cambió? No se volvió Texas, ¿verdad? No se volvió Suiza, no construyeron tren bala, no mandaron nadie a la luna tampoco. Sí, no construyeron el campus de la Universidad de Harvard en Saltillo. Es que es un territorio ahí? más agreste. Sí, no, eso que, bueno, eso pero tampoco sí, lo convirtieron en Israel, donde tienes, ¿no? Ahora, riego por goteo. ¿Qué te está diciendo todo lo que este tipo de contradicciones, este tipo de desafíos, este tipo de retos, este tipo de perspectiva de lo que viene en el próximo? ¿Qué es lo que te dice de México como sociedad, como país, como gobierno? Como economía, a mí me da la sensación de que somos un coche deportivo último modelo, un Lamborghini, al que le aflojaron 8 tuercas del motor. Creo que se llama Mastretta. Impide un Mastretta, para hacerlo con convicción nacionalista. No es un Mastretta. Que le aflojaron ciertas tuercas que impide que el motor arranque. Le aprietas esas tuercas y estaríamos en otro estadio de desarrollo. Ahora, apretar las tuercas, por lo que entiendo, pasa fundamentalmente por el acuerdo político. Yo creo que no habría manera de transformar la estructura productiva del país si no cambiamos ciertas normas y leyes que evidentemente pasan por el Congreso y eso obliga a ciertos ¿Y consensos realmente políticos. tú tienes alguna expectativa o alguna señal de que esto se pueda dar en los próximos meses? O con el nuevo presidente, quien quiera que este sea. Analizar el país al mismo tiempo es muy frustrante y muy divertido. Divertido en el sentido que te puede sorprender. La ley de competencia, creo que es de los avances importantes que han ocurrido durante este sexenio. En diciembre del año pasado, el Senado la bloqueó y si hubiéramos estado platicando hace 12 meses, en diciembre del 2010, y me decían, oye, ¿cómo ves la ley de competencia? Los santos óleos y vamos a rendirle los sacramentos porque ya sí, hay que enterrarla. 3 meses después, de la nada, ¡pum!, surge. La ley de asociaciones público-privadas que le da certidumbre a la inversión en infraestructura, la coinversión entre iniciativa privada y gobierno. Me parece que el presidente Calderón la presenta hace 3 años. Estoy seguro que el Senado la aprobó en octubre de 2010. Los diputados llevaban 14 meses con la ley empantanada. Bueno, ahora parece que a fin de año finalmente se va a aprobar. Ya la Cámara de Diputados le hizo unos cambios, pero avanzó. Entonces, de repente crees que ese lugar común de que México es el país en el que no pasa nada, no es cierto. No pasa nada un buen rato y de repente pasan muchísimas cosas. ¿Y eso cómo lo explicas? ¿Cuál es la causalidad? Tú hablaste hace un rato el cierre de año. O hablaste de iniciativas como empresariales, o aquí pueden ser iniciativas de un grupo parlamentario. Hay presiones. No, yo creo que ahí la presión de la sociedad, la presión de los empresarios y la presión del sentido común, porque muchas de estas legislaciones... ¿Hay sentido común en la Cámara de Diputados? Yo creo que al aprobar la ley de competencia, pues es una señal de que están tratando de alinear a México, ya no así como la ley de competencia más innovadora del planeta y nos va a voltear a ver el mundo, no. Una ley tantito decente que nos ayude a funcionar, a limitar la presencia de monopolios en la economía. Y así fue aprobada. Lo mismo la de asociación público-privado de inversión en infraestructura. No era una ley revolucionaria ni con mucha innovación, sí incorporaba mejores prácticas de varios países del mundo y finalmente se aprobó.
Entonces, lo que sí vemos es una lentitud pasmosa y una ausencia de un sentido de urgencia, de prisa, de ponernos las pilas, de abrir los ojos, ver lo que está pasando en el mundo. China crece en 2 o en 3 meses lo que nosotros crecemos en un año, a esa velocidad. Y pues simplemente no nos estamos tomando las cosas con demasiada calma. ¿Eso qué? Es un poco el juego de no quiero, bueno. No quiero. O la metáfora esta de la liebre y la tortuga, que la liebre se quedó dormida bajo el árbol. Pues creo que somos la tortuga que se quedó dormida bajo el árbol. O sea, sí nos tenemos que poner las pilas frente al mundo. En algunos rubros lo estamos haciendo y en otros nos estamos quedando muy rezagados. Cuando dijiste que eras un optimista, digo, yo comparto tu tema en lo electoral. Yo creo que en lo electoral también hay buenas señales, ¿no? O sea, yo también ya casi tenemos consejeros. Sí, ya tenemos votantes sofisticados y quiero ver señales positivas de ciudadanía. Y, ¿te refieres un poco a eso? O sea, de que sí hay señales que en lo legislativo están pasando cosas y sí somos más competitivos. Yo recuerdo una vez que mostraste un dato cuando éramos la 9ª ciudad más competitiva del mundo en términos culturales, por ejemplo, ¿no? Lo cual es como muy halagador. Una de las 5 ciudades donde mejor se come en el mundo. Por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, son datos que sí... Quedas contento, ¿no? Sirven para el ego, ¿no? El ego social. Pero es de los chilangos. Oye, ¿qué datos tienes de esa naturaleza en la cabeza? ¿Si es la 5ª ciudad donde mejor se come en el mundo? Sí, pues según Condé Nast, es de los lugares privilegiados del planeta para echarse un taquito. Saca de tu bolsa esta de datos inútiles algunos de estos. Hombre, mejor de la bolsa de datos útiles. Pero a ver, jugando, ahora sí que te doy una pauta porque lo escribiste hace algunas semanas en tu columna de los domingos, donde decías... Híjole, fue hace ya varias semanas, pero comparabas a México con otros países, entre ellos Brasil, y decías que el rendimiento del capital en México y de la inversión era infinitamente más alta en México que en Brasil, en México, incluso que en China, por peso invertido. O sea, para lograr crecimiento, China tiene que invertir mucho más dinero en proporción al tamaño de su economía, en proporción a su PIB, para lograr las tasas de crecimiento que tiene. O sea, si tuviéramos mayor disponibilidad de recursos, con esa lógica y para los años para los que usé el ejemplo, México podría crecer mucho más. Lo que pasa es que a China literalmente le está saliendo dinero de las orejas y ese dinero lo están reinvirtiendo en la economía y pues creces a lo bruto, ¿no? Es un régimen cerrado. Sí. Que contribuye de manera importante a esto. Lo cual es una debilidad o tal vez el punto más débil de la competitividad en China. Imaginemos otra vez que estamos, hagamos un ejercicio de túnel del tiempo, estamos en diciembre de 2010 y llega aquí una persona y nos dice, va a haber cambio de régimen en Egipto, en Túnez y en Libia. Le das una palmadita y dices, sí, en el 2012, en el año de los mayas. 40 años. Y bueno, ¿qué pasaría si hoy alguien nos dice va a haber un cambio de régimen en China? Y dices, híjole, bueno, pues quién sabe, ¿no? A ver qué pasa. Pero la posibilidad de tener un régimen político, una democracia flexible, en el que sí hay cierto margen de incertidumbre, que no sabemos quién va a ser el próximo presidente, pero tenemos la certidumbre de cómo lo vamos a elegir, qué instituciones van a participar en el proceso, es un capital fundamental, no solo político, sino también para la estabilidad económica. Ese es el gran cambio de un régimen autoritario a un régimen democrático. Sí, cuando antes había una enorme certidumbre sobre el resultado e incertidumbre sobre el proceso. Aquí nada más se invirtió, les digo nada más, que es fundamental en lo que es un desarrollo político, ¿no? Entonces, si regresamos a los datos útiles y los inútiles, digamos... Es que los inútiles son cocteleros, son como esto, ¿no? Los útiles son los que nos han metido todo el tiempo en la cabeza. Sobre las cosas buenas que tiene México y que no se ven, a final de cuentas. O que no las valoramos lo suficiente. La estabilidad política, la estabilidad económica. ¿Estabilidad política? Sí. Bueno, en el sentido de que, claro, que tienes elecciones. Y tener cada 6 partidos años. grandes. Yo digo que siempre los menospreciamos, pero es un gran estabilizador, ¿no? Me llama un poco la atención la importancia de una variable que tú no mencionas, que es la seguridad jurídica. No, es fundamental. ¿Y hay? No, o sea, no hay la que debiera haber. O sea, o hay seguridad jurídica tal vez si nos comparamos con algún vecino nuestro en Centroamérica. Con Venezuela. Exacto. Con Guatemala. Sí, no hay...
tal vez hay seguridad jurídica a nivel de las grandes empresas, pero ni siquiera. O sea, hay muchos conflictos que se tardan demasiado tiempo en dirimir en la corte, y como dicen, la justicia que no es expedita no es justicia. El régimen de amparo habría que modificarlo para permitir mayor inversión. Está medio atorado eso, ¿no? No, por supuesto, que se utiliza más bien como, en muchos casos, como una defensa de privilegios más que como una defensa de derechos. O como una compra de tiempo que al final te acaba costando, ¿no? Lo que estás diciendo. Sí, acaba descarrilando el proceso. ¿Esa sería una de las tuercas que tiene desatornilladas el Mastretta? Usando el ejemplo Sí, de no, hace un por rato. supuesto. El papel del sistema jurídico en garantizar, darle certidumbre a la inversión es fundamental. Pero si logras eso, también los bancos van a invertir y Seguramente, como que te no le quiero adjudicar toda la culpa de la falta de crédito estrictamente al sistema bancario. El hecho de que tú prestes dinero y no tengas garantías de que te lo van a devolver y esto tenga que tener una prima de riesgo adicional, pues evidentemente es un factor que perjudica el proceso. Hace un momento que hablaste de China, en el último número de Foreign Affairs hay un artículo que me parece muy relevante para nosotros, que dice algo así como si el crecimiento, la pregunta es si el crecimiento de China realmente le viene bien a América Latina, y pone el dilema de si realmente, tal vez no tanto México, pero buena parte de Sudamérica, estamos vendiendo bienes básicos, bienes pues materias primas, materias no primas, procesadas, exactamente, ¿no? Y ellos nos están vendiendo manufacturas. Sí. Entonces, la pregunta es, el intercambio que estamos logrando ahí con ellos a lo mejor nos acaba perjudicando, porque según entiendo, pues nuestras maquiladoras depende de que le vaya mal a China. Sí, no necesariamente perjudicando. Además, ahí México es distinto al resto de América Latina. No somos Brasil, no somos Argentina, que no les vendemos granos. Exacto, ni que nuestro carne, principal mercado de exportación es agrícola. Pero ¿qué tan cierto es esto que pudiera haber una contradicción? Creo que para México es muy evidente, ¿no? O sea, si ellos hacen más manufacturas, nosotros menos. Sí, ahí sí somos competidores directos. O sea, no les vendemos ¿Por qué les bajamos los aranceles? Mira, por ejemplo, el caso del acero. Tengo amigos acereros en los que dialogamos en distintos tonos sobre este problema que les voy a plantear. El gobierno mexicano ha decidido mantener bajos los aranceles del acero. Yo creo que es una buena decisión. ¿Qué pasaría si subimos los aranceles del acero? Al día siguiente encarecemos todas nuestras exportaciones manufactureras. Es difícil encontrar un sector de manufactura que no dependa del acero. O sea, pensemos en el sector automotriz, el sector de bienes de consumo, en seres domésticos. Cualquier prácticamente proceso de manufactura, solo en el sector químico pueden más o menos prescindir del acero. Entonces, ok, queremos proteger al sector del acero, le subimos las cuotas al acero chino y encarecemos todo el sector exportador y todo el sector de manufactura. A fin de cuentas, no es una decisión que le genere bienestar colectivamente al país, aunque evidentemente hay que entender que hay un sector muy perjudicado que tiene que pagar altas tasas de tarifas eléctricas, que eso le complica, y yo creo que ahí sería el principal lastre de la competitividad de ese sector, pero sí hay una lógica de integrarnos mejor al mundo, de abaratar los insumos que utilizamos para vender mercancías que tienen más procesos y valor agregado, como es la manufactura. Oye, Juan, ¿no? esto más es una pregunta que busca más bien un escenario. Aunque desde hace unos 10 años se viene diciendo que ya Fidel Castro se muere, que ya el liderazgo cubano se va a renovar, y no ha sucedido. Bueno, ahora sí, por razones biológicas, sí se ve mucho más cerca que esto suceda. Bueno, pues hay mucha incertidumbre. O sea, es un hecho que estos personajes están llegando al final de su vida como ciclo natural. Lo que no está muy claro es qué tipo de transición vamos a tener después. Si va a ser un régimen de partidos estable, un sistema capitalista que permita mayor inversión. Un modelo chino. Hiciste un maravilloso alegato en términos de no ser tan pesimista, sino más bien bastante optimista. Pero queremos hablar de competitividad y de inseguridad y temas de polarización. No, pero va a ser muy importante darle este seguimiento y ver
dentro de 12 meses que te invitemos y que digas, ¿se acuerdan lo que les dije? Pues, ¿qué creen? No pasó nada, fue mejor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, muy amable por la Gracias, invitación. gracias, Juan. Gracias. Pues el ánimo, este ánimo optimista no fue nada optimista esta semana, cuando de la nada, aparentemente, porque no es así, estalló un conflicto social y político en Guerrero, con todo este bloqueo en la carretera. A unos niveles. A unos niveles que no se habían dado. Es un problema que tienen allá desde hace 6, 7 años, por las mismas razones, con la escuela normal rural, nada más que ahora resulta que unos Nos policías, agarraron a golpes y a balazos. pues deja los golpes, que Los balazos. los balacearon. Y la evidencia que hay de cómo fueron, ¿no? O sea, Sí, fue pues como- entonces, claro, ha habido una serie de ajustes, pero de ajustes internos en el gobierno de Guerrero. Sin embargo, pues este es uno de los temas que prenden. ¿Por qué puede el gobierno de Guerrero haber pasado a ese, digamos, dado ese brinco en términos de violencia? O sea, ¿es una porque desesperación del gobernador? No se puede hablar en términos homogéneos. Y además yo no creo No fue una instrucción. en cualquier sano juicio, por más insano que sea un gobernante, en un sistema político como el mexicano, que diga, oigan, Es que hay mucha gente que sí, dispárenles a matar. O sea, evidentemente ahí mi hipótesis es, si se les fue de control, tuvieron un error en el envío de policías armados con ese tipo de armamento, y pues entonces tienen que pagar. Es decir, no son Ahora, culpables, son responsables. No sé si sea en alguna medida consecuencia de la violencia que está viviendo Guerrero en otro lado, ¿no? Que es la que Una nos es enorme más contaminación de que nos toda es la más naturaleza, cotidiana, sí. ¿no? La violencia extrema En que viene por Acapulco, narco y por crimen común. Y luego, esa que ya te acostumbró a ese tipo de enfrentamiento, en el diagnóstico que acabas de hacer, la mandas a enfrentar algo que es más bien civil, ¿no? No sé si, digo, tú debes saber mejor si hay Sí, porque vínculos no tiene con el nada que ver EPR con- pero parece desproporcionada porque da la impresión de que ya le subiste un nivel de seguridad tan alto que blindaste que ahora parece desproporcionado, ¿no? Y te llega a fin de año cuando la dinámica de la información se cae, entonces este tipo de fenómenos tan espectaculares crece, se contamina y nos lleva directamente al próximo año, con un conflicto social y político que no había, con una posible contaminación con otros actores también interesados en alimentarlo, y que pues esta semana parece que crece, pero no vamos a saber qué es lo que va a suceder en los próximos días, cómo van a terminar de procesarlo y también de qué manera los propios actores políticos, todos los actores políticos, pues despresurizan y llevan esto a un mejor Yo término. destacaría de manera importante la velocidad a la Procuraduría General de la República trajo el caso. Pues- Porque no había yo visto esa velocidad en otros casos, ni en los incendios, ni en... Bueno, pero yo creo que tiene que ver algo con lo que mencionaba Paco y con que está lleno de fuerzas federales allá. Entonces, lo que les va a interesar es, vamos a deslindar a los Antes de federales. que- porque ya se estaba diciendo que para eran que no se policías nos federales mezcle. los que- Y de cualquier manera, todavía no vamos a tener la verdad hasta que venga ya toda la conclusión de los peritajes. Mientras tanto, nosotros tenemos que irnos porque este peritaje sí nos ha aniquilado. Muy Navidad buenas nos noches, espera. buenas noches Alejandra, Buenas Paco, muy buenas noches. Y los esperamos aquí el próximo domingo en día 1.